Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta figura de Ironheart, Riri Williams. La verdad es que compré ambas Ironheart, la de Wakanda Forever del MCU y esta que es como estilo cómics, no sé, más caricatura. Se supone que esta es como más original o más canon. La otra tiene un traje un poco más distinto, pero hoy día no vamos a hablar de esto, sino vamos a ir a ver qué tal es la figura, sus articulaciones, sus accesorios y todo relacionado a esta figura. Y hacer la comparación de cuál de las dos es mejor, pero eso queda más a criterio de ustedes que mío. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, como ya vimos en un inicio, esta es la figura. Por el costado tenemos una imagen del personaje. Por el otro costado exactamente lo mismo. Y por la parte de atrás otra imagen del personaje con su pequeña descripción y toda la wave. Esta figura yo la compré por Amazon y viene con este pequeño detalle. Como que se rajó, no sé si será porque la apretaron o algo así. De esta wave yo solamente tengo a Ultron, pero no tengo el resto, así que no vamos a poder armar la pieza buff. No sé si los voy a buscar o no, porque la verdad no es que me llamen mucho como para tenerlos. Puede que Darkstar podría ser uno de los candidatos, pero no estoy seguro. Pero bueno, vamos a abrir esta figura. Bueno, la figura viene de esta manera. La verdad es que el color rojo es muy estilo Iron Man. Trae un par de manos intercambiables, efectos de propulsión, eso también son efectos de propulsión, y una cabeza intercambiable, que esto se agradece mucho. Así que voy a pasar a sacarla para que veamos sus articulaciones. En relación al fondo, tiene este estilo de fondo que es amarillo, como con el pecho de Ironheart, pero nada fuera del otro mundo. Bueno, aquí tenemos la figura. La verdad es que tiene un color rojo muy estilo Power Ranger. No sé por qué siempre ocupo eso como referencia, pero es que el color rojo así como vivo. Y la verdad es que tiene un cuerpo muy femenino. A pesar de la armadura se le nota bastante que es un cuerpo femenino. La verdad me parece una muy buena figura porque no logro ver ningún problema con la figura. Todos sus puntos de articulación a simple vista son con punto de articulación cubierta. No hay nada que me diga así como uff, la figura aquí no me gusta para nada. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, que no está nada de mal. Hacia abajo, sí, está bien. Tiene este tipo de articulación que tiene como la bola por ambos costados y el palito, entonces puede hacer esto. Eso le da un rango de articulación que normalmente las figuras básicas no tienen, así que está bastante bien. En los hombros gira en 360 grados, articulación hacia arriba, tiene buena articulación. Punto de articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en el codo, que esto es buenísimo, tiene muy buena articulación. Articulación de muñeca, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Me parece bastante bien. Articulación de pecho, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y esta típica articulación de bola para no ponerle articulación de cadera, donde puede hacer esto, con eso la suple. En cuanto a la articulación de muslo, eso es lo máximo que puede subir la pierna, que es bastante bueno para ser una figura supuestamente rígida por la armadura. Tiene articulación de muslo, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en la rodilla, que la verdad tiene una muy buena articulación. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba. 2000 años más tarde. Está muy dura. Y hacia abajo. Tiene buena articulación del pie. La verdad la figura se ve bastante bien. Me parece que tiene una muy buena articulación, algo que no habíamos visto hace tiempo en muchas figuras. No sé por qué, últimamente estoy más contento con estas figuras de Marvel Legends, porque las otras waves la verdad es que fueron muy decepcionantes, sobre todo la de Thor y la de los X-Men. Esperaban más cosas y no. Entonces al menos esta figura me está pareciendo bastante bueno. Y eso que es una figura antigua, o sea, o no antigua, la verdad. No sé si es de principio de este año o del año pasado, porque estuve como muy desconectado cuando salió esta wave y me di cuenta cuando ya no quedaba en ningún lado. Me parece una muy buena figura por el momento, así que voy a pasar a hacerle el cambio de cabeza y el cambio de manos. Como podemos ver, se ve de esta manera con la cara, que la verdad me parece muy buena. Lo único que no me gusta de esta cabeza es que por la parte de atrás se logra ver un poco el círculo de la articulación, pero es un detalle que no muchos se van a dar cuenta.
La verdad es que la figura está bastante bien, así se ve con las manos para lanzar los poderes. Me parece muy bueno. Estos también se pueden poner en los pies, que va a ser el siguiente que vamos a hacer, ya que trae estos efectos que van junto con eso para poder ponerlo en los pies. No sé si esto valdrá la pena ponerlos aquí, pero en los pies yo creo que se ven mucho mejor. Y así es como se vendría viendo con los propulsores en los pies, con los dos efectos juntos. La verdad yo creo que se ve bastante mejor de esta manera que de la otra. Voy a pasar a posarla de alguna manera y seguimos hablando de ella. Bueno, no creo que va a quedar de esta manera, o no lo sé, pero los efectos sí van a ir directamente en los pies, porque la voy a poner volando, obviamente. Por ahora esta figura se va a ir a su caja, ya que estoy esperando hacerle espacio para poder poner todas mis figuras estilo cómics todos juntos, pero por el momento va a ir a su respectiva caja. Así que espero que les haya gustado el video, y la verdad no sé qué mucho decirle de la figura. Me parece una muy buena figura. Si tienen la opción de comprarla, cómprenla, no se van a arrepentir. A mí me gustó mucho. Hace tiempo que no compraba una figura Marvel Legends que cuando uno la abre siente ese sentimiento de felicidad que dice, uff, se ve mejor la figura estando fuera que dentro del empaque. Ya se veía bien en el empaque, pero por fuera se ve mucho mejor. Así que espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.